Ok. Y tal vez una otra Bauhaus. Con esto comenzamos. La Bauhaus, como fenómeno mundial, se ha convertido en la innegable constatación de atemporalidad de un grupo de personas que colectivamente han definido los movimientos culturales del siglo XX. Me pregunto, en realidad, si podemos pensar a 100 años de la fundación de la escuela, si la Bauhaus y su adquirida noción patrimonial deban ser estudiadas y revisadas únicamente desde la cultura, y si no conviene más bien abrir el debate a lo público. Se asocia a la Bauhaus con el movimiento moderno y las vanguardias de inicios del siglo XX. Sin embargo, también habría que pensar en que la escuela, fundada en Weimar en 1919, ha sido heredera de los fundamentos mismos de la modernidad, siempre preocupada por el pasado mientras camina hacia adelante, hacia el futuro promisorio de manera vertiginosa. En el manifiesto escrito por Walter Gropius, la Bauhaus nace como una entidad de pensamiento y creación que se enfrentaba desde la educación y la cultura a los enunciados que el fascismo pregonaba. Propuso un combate simbólico a la creciente ola de sentidos nacionalistas y al descontento de la población con el sistema político y económico de la empobrecida y endeudada República de Weimar. Es precisamente esta conexión con los ideales de la Revolución de Octubre la que llevó a la Bauhaus a la censura y su posterior clausura en manos del Partido Nacional Socialista de Alemania, el NSDAP, en 1933. Hoy, en Alemania, repensar la Bauhaus implica también tomar una posición política con relación a la cultura, al patrimonio artístico, al discurso del arte con relación al mundo y asumir un compromiso con la otredad, con la idea del mundo y universo compartidos, uno de los pilares fundamentales del manifiesto de la Bauhaus. Este es un tiempo en el que se ha visto renacer sentimientos nacionalistas, en el que se han recuperado los extremistas. La así llamada invasión de refugiados al territorio europeo ha revuelto viejos fantasmas de un mundo autoritario, donde los poderes democráticos que hacen al espacio público y a la calle se hayan visto polarizados. ¿Cómo se puede pensar desde la Bauhaus para hacer frente al autoritarismo y para defender una disidencia convivida? La Bauhaus en su momento era una promesa para el futuro, una promesa para un mundo mejor, y hoy, convertida en patrimonio de museos en Europa y Estados Unidos, parece estancada en el limbo de esa promesa utópica. La producción creativa de la Bauhaus, ese impulso eléctrico de movimiento heredado de las ciudades modernas del siglo XX, asociado a la imagen en movimiento y al psicoanálisis, fue capaz de no solo redefinir los balances entre la arquitectura, el diseño, el teatro, la literatura, la escenografía, el diseño gráfico y las artes visuales, sino que se pensó con el anhelo radical de un cambio social. Esta idea del cambio radical echó raíz en todas las disciplinas del universo creativo y estaba arraigado en la posibilidad de un salto en la era política, en la búsqueda de una esfera pública más democrática. ¿Y cómo leer Bauhaus desde la Bolivia del Estado plurinacional? En los tiempos abiertamente autoritarios que vivimos, donde las verdades ciegas se hacen realidades, creo que es importante pensar en un espacio público que sea el potable escenario para la disidencia y para que los hechos, la ciencia y la política sean disputables. Creo que la realidad cultural y política de Bolivia, un país que nunca se dejó domar del todo por el espíritu moderno de Occidente, pueden servir para leer la herencia de la Bauhaus desde otro hemisferio, aquel que todavía le confiere agencias activas a la materia y al paisaje. Esto me lleva a pensar que la memoria de la Bauhaus, que es esta construcción colectiva de impulsos magnéticos, pueda y quizás deba trascender las aproximaciones culturales para hacer hincapié en aquellas construcciones que se hacen desde la política, desde este grito gutural de una banda de punk. La estridencia que se revela a la autoridad y que vive plenamente sus expresiones más desafiantes y defiende los lugares desde donde salen expulsadas al unísono, que es la sociedad, me interesa como metáfora para la irreverencia de la Bauhaus en los años 20. El ballet triádico de Oskar Schliemann y el teatro de la Bauhaus eran ejemplos de esos primeros gestos plenamente conscientes de que el arte es también escenario para las disputas políticas. Me interesa pensar en una Bauhaus de la calle, alejada de las esferas de la industria cultural, lejos del capitalismo y alejada del consumo global de souvenirs en rojo, amarillo y azul, y más bien aferrada a sus valores primarios,
esos que se enfrentaron al monstruo nazi en los escenarios del espacio de todos. Si pudiéramos rastrear sus fundamentos en los resquicios del pasado, no tan lejano, pero sí lo suficientemente cercano como para trabajar una actualización desde la conmemoración, ejercitaríamos una memoria militante volcada al espacio público. Esto lo escribía en septiembre del 2019 y planteaba en el texto esta posibilidad de revisar la Bauhaus y qué es lo que vamos a hacer ahora en la presentación. La presentación va a tratar de buscar y de poner un ojo crítico sobre la herencia de la Bauhaus, y la siguiente clase, cuando empecemos a hablar de la paz y empecemos a hablar de nuestro ser latino, vamos a regresar a algunas partes de los documentales que hemos visto o que han visto la semana pasada y que algunos de ustedes estarán viendo hoy día. Vamos a regresar a esos experimentos urbanos en nuestras ciudades latinoamericanas que tienen ese espíritu. El teleférico, uno de ellos. Y mi intención es que después de la presentación de este siguiente martes, podamos tener una sesión en vivo para hacer una caminata por la ciudad. Evidentemente, para Adrián esto supone un problema, pero creo que vamos a lograr hacer, yo voy a llevar mi celular con carga y voy a abrir el Zoom para que tú te puedas conectar a través del Zoom y puedas seguirnos en el recorrido por la ciudad. ¿Ok? Entonces, en 2 semanas tendríamos una sesión presencial con aquellos que están en La Paz para poder hacer una caminata colectiva interesante que siempre la materia tenía y que a raíz de la pandemia ha tenido que desaparecer, y que me gustaría ahora que la mayoría de ustedes ya están vacunados, asumo, yo también, podemos salir al espacio público con mayores garantías de que no nos vamos a contagiar nada. ¿Ok? Eso por un lado. Entonces, ahora les comparto la pantalla y nos vamos de lleno a la presentación. Ok. Y esta primera revisión que estoy tratando de hacer tiene que ver con la presencia femenina digamos, de la producción de la Bauhaus dentro de su acervo cultural. Y cómo esto implica un repensar su herencia, repensar los motivos por los cuales este movimiento se convierte en algo importante en la historia cultural del siglo XX. Entonces, repensar la Bauhaus. Y es curioso que yo les diga, vamos a repensar la Bauhaus y vamos a comenzar la charla hablando de tejido y capitalismo. Es curioso, pero no es descabellado. Y ya van a entender por qué. El textil se ha convertido en una manifestación cultural que hemos venido heredando a lo largo de los años, a lo largo de la historia, y que ha ido pasando de una generación a otra como parte de una construcción cultural que cuenta y narra las historias de nuestros pueblos, sobre todo en un tiempo en el cual todavía muchas poblaciones no habían terminado de elaborar o estructurar un lenguaje propio, es decir, un lenguaje un lenguaje escrito, y que la escritura, así como parte, digamos, de la narración y la narrativa de la historia, iba muchas veces trabajada ya sea en pintura prehispánica, prehistórica, es decir, digamos, toda la pintura que se da en la prehistoria, era, ¿no?, toda la pintura rupestre, como se la conoce, y en paralelo, un poco después, empieza la producción del textil. El textil, entonces, se convierte en una entidad cultural que narra esas historias, que es capaz, desde lo gráfico, desde lo ilustrativo y desde lo manual, hacer una transmisión de conocimientos, saberes, sensibilidades y anécdotas de una generación a otra. Acá en la imagen estamos viendo textiles de culturas prehispánicas en el Perú, y en la mano izquierda
el proceso del textil en Egipto, y a mano derecha una máquina para tejer contemporánea en los Andes bolivianos. Esta relación entre ambas empieza a ser elemental. Entender que la misma lógica y probablemente la misma tecnología se vienen aplicando hace miles de años para utilizar este medio como parte de una construcción cultural, a mí me parece fascinante. Me parece una de las, digamos, como razones por las cuales la cultura es un elemento vivo, pero también es un elemento de transmisión, de contarnos cosas. Yo les cuento ahorita a ustedes algo y ustedes después les contarán a los que vienen en la siguiente generación de arquitectos, y así sucesivamente vamos transfiriendo diferentes conocimientos y diferentes sensibilidades de una generación a otra. Y, sin embargo, el tejido da un giro o un cambio de dirección con la irrupción del colonialismo o de la colonia o de la producción colonial en los Estados Unidos. Con la importación de esclavos, y digo importación de esclavos porque esa era la terminología comercial que se utilizaba para hablar de seres humanos, con la importación de esclavos a los Estados Unidos, o futuros Estados Unidos, y el inicio de la producción de algodón en el sur, digamos, en lo que actualmente sería los estados de Oklahoma, cerca de la zona de New Orleans, es decir, todo el sur de los Estados Unidos actuales, se inicia una transformación en la forma en la cual el tejido y el textil entran a nuestro imaginario. Se pierde un poco esta conexión con el pasado y las herencias culturales y las narrativas culturales, y se comienza a entrar en esta lógica. Obviamente a pasos lentos y poco a poco, pero hoy en día los métodos de producción de textiles a nivel mundial, la voracidad con la cual ciertas marcas no estoy hablando de la alta moda en sentido de la moda del diseñador, pero sí, digamos, empresas como Zara, H&M, Nike, Adidas, etcétera, se han posicionado desde una lógica de mercado en grandes imperios comerciales que en muchos casos tienen a gente trabajando en condiciones deplorables, algo que hoy en día se llama como esclavitud contemporánea. Se llama así porque prácticamente estás en ese linde del abuso al cuerpo y al alma y etcétera, largos etcétera de por medio. Estas imágenes pertenecen a esta última imagen, es de unos lugares conocidos en México y en Guatemala como maquilas, que son lugares donde la gente trabaja así en turnos de 12 horas y después entra otra persona y tienes así a cientos de tejedoras y costureras trabajando en la confección de diferentes prendas. Estas prendas y esta lógica de producción tiene su raíz en la venta de esclavos, en el comercio de esclavos y en el inicio de la producción del algodón en los Estados Unidos. Ese es el punto de partida. Sin embargo, evidentemente si hablamos de una historia del textil, podemos irnos más allá y eso es lo que yo quería mostrarles. De qué manera esta producción cultural y esta idea de narrar historias y de contar los sucesos históricos era un bien cultural. El tejido tenía esa condición. Eventualmente se convierte en un bien material, intercambiable, vendible. Ya no es algo que tú producías para tu propio consumo o el consumo de tu gente. Se convierte en algo que se puede vender
Y ahí, el momento en el que se convierte en el término en inglés es commodity, que es como la palabra traducida al español es un bien, es como parte de la propiedad privada. Esto cambia y este relato nos lleva a la actualidad con esta lógica. Para hacer una transición, vamos a ver la obra de Sandra de Verducci, una artista boliviana que trabaja con el tejido como una suerte de traducción cultural. ¿A qué me refiero con traducción cultural? Lo que ella hace es toma los elementos de la cultura andina y las formas y tecnologías de tejido y es como que los inserta con esta idea de cómo puedo llevar yo saberes ancestrales y antiguos a los tiempos actuales en los que estamos viviendo hoy. Este es un tejido jalca de la zona de Tarabuco, en el sur del país, en la zona de Chuquisaca. Otros tejidos andinos. Y aquí podemos entender esta idea de que el tejido contaba historias. Hay elementos antropomorfos, que se vendrían a ser estos, elementos zoomorfos, esta es una reinterpretación de un caballo, lo que me dice que este tejido ya es un tejido posterior y prácticamente contemporáneo. Caballos, recordemos, no había en Bolivia en tiempos previos a la colonia. Llamas. Entonces, esta es una interpretación de un tejido originario, pero ya con un grado contemporáneo bastante actual. Y esto se conjuga con otros elementos y otros espacios. Tienes estas zonas destinadas a contar historias y por eso son, digamos, como los elementos figurativos, pero si se fijan, los elementos figurativos están igual encajados dentro de unos rangos específicos y en una serie de ritmos donde van a aparecer de nuevo acá los elementos figurativos y intercalados entre ellos hay elementos geométricos que van a utilizar la abstracción como la parte esencial de la composición del tejido. Sandra de Verducci va a trabajar en esencia con los elementos geométricos del tejido y los va a llevar a un lenguaje contemporáneo. Lo que ella hace, en muchos casos, muchos de sus trabajos, tiene que ver con el código QR, que tan comúnmente lo hemos estado utilizando en los últimos 10 años, por lo menos, como parte de un sistema operativo de, digamos, de codificación de ideas y textos y narrativas. Estos códigos QR tejidos con la técnica tradicional, es decir, bajo esta lógica, ella los expone y te conducen a diferentes sitios en la web donde ella deja muchas veces alguna información sobre su obra o donde se trabaja o se relata algún tipo de conflicto público con relación al paisaje y con relación a, digamos, las historias y problemáticas de estos pueblos originarios. Otra línea de su trabajo va a introducir métodos digamos, de tejido utilizando fibra óptica. Entonces, estos tejidos inspirados en los tejidos originarios se pueden prender en la noche y eso es lo que estamos viendo aquí en la imagen. Funcionan como lámparas, pueden funcionar como
como un statement de que la tecnología puede evocar el pasado y evocar y contar las historias de los pueblos originarios, pero utilizando metodologías contemporáneas. Acá para que puedan ver cómo realmente esto está funcionando. Esto se mostró en las afueras de Cochabamba en un evento, en una suerte de festival de arte textil y nuevas tecnologías que ella organizó en la localidad en la que ella reside y en combinación con la, digamos, con la comunidad que la acoge. Y por eso es que se muestra así en el campo y los visitantes se acercan con otra lógica a la intervención. Por eso este textil, esta suerte de hamaca, está colgada en eh, en un árbol y no en una galería de arte. ¿Por qué nos vamos? ¿Por qué hablar de Sandra de Bellucci y hablar de tejido? En esencia, esto tiene una razón de ser en el taller de tejido al cual eran destinadas la gran mayoría de las mujeres que ingresaron a trabajar y estudiar en la Bauhaus. Y esto lo vamos a ver en breve. ¿Por qué? Para poder entender el momento y entender el tiempo, es muy importante como hablar de Weimar como ciudad, hablar de la Bauhaus como fenómeno dentro de esa ciudad y hablar del fascismo como parte de lo que estaba sucediendo en ese entonces en el mundo y en específico en Alemania. Esta arquitectura que hemos revisado la semana pasada, el edificio de Henry van der Velde, lugar donde hoy en día funciona la Universidad de la Bauhaus en Weimar, ha sido escenario de las revoluciones culturales más importantes del siglo XX. Sin embargo, en Weimar también se da uno de los eventos más oscuros de la historia de la humanidad y que ha sucedido en estos hornos. Los cuerpos de judíos han sido incinerados en estas recámaras, sus cenizas después contenidas en estos elementos y después conducidas y lavadas y digamos, sacadas del espacio a través de esos ductos. Esto también es Weimar. Esto también es parte de eso que colinda con la historia de la Bauhaus. Esta es esa casa que les aparecía en uno de los videos que les mostré la semana pasada. La casa se llama Haus am Horn. Horn es una zona de Weimar, como una especie de pequeña periferia. Y aquí se da la construcción de este primer prototipo de arquitectura contemporánea, moderna, los ángulos rectos, ya no más esa imagen de la casa que durante tanto tiempo se nos había enseñado a trabajar, que la vivienda era un elemento a construir con techos a dos aguas y pequeñas ventanas y una cubierta de tejas. De repente, esta vivienda planteaba otras cosas. Primero planteaba que al centro de la vivienda había un patio y que alrededor de ese patio, que era una suerte de patio interno, todos los ambientes de la casa iban a empezar a funcionar y que uno entraba al patio y del patio podía entrar a los diferentes ambientes. Esta era una de las primeras características.
se utilizan los primeros grandes ventanales de la historia de la arquitectura. Se estaban trabajando estos elementos rectos y por primera vez artistas más arquitectos, tanto los profesionales como los estudiantes, empiezan a poner e insertar sus ideas en este proyecto. Este proyecto se lo adjudica a Walter Gropius, pero en él estuvieron involucrados muchos estudiantes y muchos otros miembros de la entidad facultativa de la Bauhaus. Será también la primera casa que va a introducir diseño de muebles creados específicamente para el producto arquitectónico. Esto también es Weimar. Si esto sucedía en 1923, en 1933, el día que Hitler toma el poder, y esta es una concentración que se da un tiempo después, un día que Hitler fue a Weimar, esto es Weimar y los alemanes recibiendo al dictador en una de las plazas, en la plaza del mercado de la ciudad de Weimar. Digamos, podríamos decir esto por ahí, es el año 39. En todo caso, en esos 6 años, de repente Weimar se transforma de estas cosas. Pasas por esto y pasas por esto. Esto es la Bauhaus. Madera, metal, tejido, color, vidrio, forma, piedra. Todo esto era parte de una estructura de estudio que tenía como objetivo ir introduciendo nuevas formas de creación. En el primer y segundo año se daba este espacio de educación que se llama Vorlehre. Vorlehre, traducido del alemán al español, es como la educación o entrenamiento inicial. Y como pueden ver en el diagrama, todos participaban en este trabajo inicial. Se trata de un trabajo fundamental, elemental, donde se trabajan los materiales, pero en talleres no tan específicos. A partir del tercer año, los estudiantes se empiezan a especializar en el estudio de la naturaleza, en el estudio de los materiales, en el estudio del espacio, la educación en composición y la educación en color, o la teoría del color, la teoría del espacio y la teoría de la composición. Estudio de la construcción y de la representación en este lugar de acá. Te enseñan a dibujar y te enseñan a pensar estructuralmente, concebir que cada elemento tiene que poderse construir, sobre todo si pensamos en el diseño de objetos y en el diseño del espacio. Y Material und Werkzeuglehre, que tiene que ver con los talleres y la experimentación material. Ya en el último año se empieza a trabajar ya de manera más específica y ahí es donde empieza a filtrarse esto que estamos viendo aquí. La mayoría de las mujeres entran al taller de tejido, ya que había la concepción de que no podían trabajar con los otros elementos, a raíz obviamente de una preconcepción de las facultades creativas de la mujer. Y en el centro de todo estaba la construcción. Bauplatz quiere decir estudio de la obra, o digamos como hoy en la arquitectura se llama una suerte de práctica profesional. Versuchsplatz, Entwurf, Bau und Ingenieurwesen. Esto es ingeniería, también iban a aprender ingeniería, iban a aprender
ya técnicas de representación de planos mucho más completas y complejas, y evidentemente toda la parte de la búsqueda de un sitio y de la búsqueda de un lugar de construcción que es este Bauplatz. Cada una de estas formas de pensamiento estaban conduciendo a la construcción como la obra de arte total, como eso completamente así como gobernable a partir de la construcción, a partir del edificio y de la edificación, como una entidad elemental a partir de la cual construir las nuevas sociedades, construir las nuevas ciudades y el nuevo conocimiento y la nueva sensibilidad del ser humano. Y aquí aparece Donald Trump y me preguntarán, ¿por qué entonces te estás poniendo aquí a Donald Trump? No lo quiero comparar acá con esto, porque no viene al caso. Pero esta construcción, esta idea de ir concibiendo el mundo a partir de la experimentación, se contradice con todo lo que Donald Trump proponía como discurso. Esta imagen, este cómic, o esta tira cómica, esta suerte de viñeta en el periódico, habla primero de los twitters famosos de Donald Trump y el manejo de sus redes sociales y el desconocimiento del cambio climático como parte de sus políticas públicas para el manejo del país y el manejo de la industria. Todo menos experimental, el espíritu no disputable bajo el cual Donald Trump manejó su administración, haciendo caso omiso a todas las otras, así como narrativas que el mundo le estaba proponiendo. Eso nos lleva al taller de textiles de la Bauhaus. Aquí imágenes de las máquinas que utilizaban en el taller de textiles. Esto es en Weimar, en la ciudad en la que yo he estudiado. Estos elementos están puestos hasta el día de hoy ahí para que podamos ver de qué manera se trabajaba en los años 20 en el estudio de tejido. Estas son imágenes de archivo del taller de tejido de la Bauhaus. Ahí se las ve a las mujeres trabajando con esta lógica del tejido y del tejido como una producción no solamente de patrones y de pictogramas y de superficies compositivas, sino como parte de un trabajo colectivo de pensamiento, de que el tejido podía ser algo más que simplemente un elemento utilitario y artesanal, que el tejido podía ser una obra de arte, que podía recuperar esa parte como más ritual digamos, que la tenía conferida en la antigüedad, y que la producción capital de las empresas digamos, de tejido en aquellos tiempos, que eran las que vestían a las personas, habían, digamos, entre comillas, pervertido. Acá el tejido no solamente era una forma de producción de telas, era una expresión abstracta, era una expresión compositiva, autónoma y específica. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Si queremos pensar en la posibilidad de hacer un update a la Bauhaus, un update generacional y mirarla a 100 años de sus inicios, probablemente vamos a tener que empezar a comprender que si bien la Bauhaus se funda en 1919, si hoy buscamos Bauhaus en Google, lo primero que nos va a aparecer son imágenes arquitectónicas, o es lo que más nos va a aparecer. Aquí hay un elemento de diseño gráfico, muebles, un par de cuadros, Lionel Weiniger,
y todo lo demás es arquitectura. Si ponemos Bauhaus Artist, esto es lo que va a aparecer. Van a aparecer los trabajos de Paul Klee, Kandinsky, van a aparecer los elementos de color que hemos visto la semana pasada, va a aparecer Mondrian por acá, alguito del teatro, del ballet triádico que estábamos viendo la semana pasada. En esencia, arte en dos dimensiones, ya sea pintura, ya sea dibujo, ya sea diseño gráfico. Y curioso, de todo esto que están viendo acá, la única obra producida por una mujer es esta que están viendo aquí. Una entre casi 40 imágenes que estamos viendo. Esto es lo primero que aparece en el Google cuando uno busca imágenes en el Internet. Y esto se los leo lo voy a traducir al español. While women were allowed into the German school, mientras a pesar de que las mujeres estaban permitidas en el colegio, digamos, en esta escuela alemana, y su manifiesto expresaba de manera tácita que cualquier persona de buena reputación, sin importar su edad o sexo, era bienvenida en la escuela. Una muy fuerte barrera de género estaba conformando su estructura. Las estudiantes femeninas, si las estudiantes mujeres, por ejemplo, se las persuadía para que cursen los trabajos de tejido en el taller de tejido antes que entrar a los medios dominados por digamos, a los medios masculinos o dominados por lo masculino, como la pintura, el tallado y la arquitectura. El fundador de la Bauhaus, así como reforzó esta distinción a través de este his vocal belief, es como a partir de un dicho o de una frase que en algún momento plantea que las mujeres, y esto es lo interesante, que los hombres, that men thought in 3 dimensions, los hombres piensan en 3 dimensiones, while women could only handle 2, mientras que las mujeres solo podían manejar 2. Esta palabra could only handle es como, no, las 3 dimensiones es ya demasiado para ustedes y por eso tienen que dejarnos a nosotros, los hombres, el trabajo de las 3 dimensiones y del espacio. En pocas palabras, las mujeres no pueden ser arquitectas. Cuando pones women, cuando pones textile en inglés, ¿no? Textile Bauhaus, evidentemente, prácticamente, es decir, el 100% de la producción que se está viendo aquí ha sido trabajada por las grandes, digamos, representantes de los talleres de tejido que trabajaron en la Bauhaus. Y aún así, se puede colar una imagen de arquitectura en el medio. Esto también es la Bauhaus, evidentemente. Esto es Kandinsky. Estas son así como trabajos que se hacían como parte de la... Así, este es un Stundenplan, es como una suerte de horario, y este es un horario que se escribía y que la gente lo tenía ahí como parte de sus trabajos. Diseño gráfico. El diseño gráfico en la Bauhaus es elemental y el trabajo con la tipografía y el diseño tipográfico se convirtió en uno de los fuertes de los elementos compositivos. De nuevo, aquí el logotipo o digamos, la imagen institucional de la Bauhaus aparece muy presente en esta
diseño para un afiche para la exposición anual de la Bauhaus de Weimar el año 23, poquito antes de que se tengan que ir de la ciudad. Nuevos carteles que están reinterpretando la herencia cultural de la Bauhaus, utilizando los colores y la arquitectura como parte de esa movida, y estos sí son carteles originales trabajados en su momento, rompiendo el cartel con la linealidad vertical de los afiches de entonces. De repente empiezan a aparecer estas diagonales que eran concebidas como importantes y que tenían mucho que ver con la imagen en perspectiva del edificio de la Bauhaus. Y aquí un nuevo trabajo, ya está en inglés, y este es un afiche posterior que va a reflejar así el universo del diseño en ojos y en la mirada de la Bauhaus. Annie Albers era el cuadro que estaban viendo ahí. Se trata de un dibujo de 1947. Esto es años después de que Annie Albers enseñe y trabaje en la Bauhaus. Ella era esposa del artista Joseph Albers, de quien hemos visto algunas cosas en las anteriores sesiones. Annie Albers. Marianne Brandt, una de las más importantes diseñadoras de objetos que ha tenido la Bauhaus. Esta lámpara y sus diferentes como versiones la tenemos hasta el día de hoy en nuestras mesas de noche, con ciertas variaciones, con ciertos cambios, pero hasta el día de hoy esta lámpara se ha convertido en una constante en el diseño de objeto. Marianne Brandt también diseñará esta otra pieza que en planta, si la vemos desde arriba, no se trata de otra cosa que, lo voy a dibujar aquí, aprovechar de dibujar con el fondo. No se trata de otra cosa que un gran círculo con un gran círculo. Mucho mejor que lo que estoy dibujando acá. El elemento que ayuda a sostener y evidentemente el elemento para servir. De una geometría muy sencilla, a partir de formas claras, se tiene esta pequeña tetera. Günther Stötzl fue la directora del taller de tejido. Inicia como estudiante y evidentemente es uno de los ejemplos de gente que no le dejaron entrar a la parte de arquitectura, y hizo una carrera brillante como artista del tejido, y ha sido una de las inspiraciones más grandes que ha tenido la Aruma en su producción actual, ya en este siglo XXI. Estos tejidos, fíjense, los años son del 24 y del 27. Benita Koch-Otte hace este otro trabajo. Si se fijan, todo esto está muy inspirado, el de la izquierda muy inspirado en los tejidos orientales, y posteriormente estarían inspirados también en los tejidos latinoamericanos. En el trabajo de Günther Stötzl aparece. Y el trabajo geométrico abstracto, muy inspirado en la obra de Mondrian y en la abstracción geométrica de los años 15 a los 20. Lo mismo sucede con Benita Koch. Otti Berger diseñará telas, ya no diseña textiles, realiza diseño de telas que después se aplicaron a múltiples manteles, servilletas y otros elementos. Alma Zithoff-Buscher diseñará, y la película que les estoy encargando que vean está inspirada en ella, diseñará los primeros trabajos
de elementos de juego para niños, utilizando la madera como el elemento primordial o el elemento central. Estos cubitos sentarán las bases para que muchos años después otros europeos funden Lego. Acá, este trabajo, el diseño de armarios, closets y diferentes piezas de aparadores que se pueden ensamblar para generar composiciones autónomas, también habían sido diseñados por Alma Zithoff-Busha. Margarete Hyman Marx trabajará en el taller de cerámica y diseña, en esencia, una gran cantidad de tazas, platos de porcelana que hasta el día de hoy pueblan los museos del diseño en diferentes ciudades del mundo. Y esos son algunos ejemplos de artistas que sí han logrado consagrarse ante tantas otras que pasan a la invisibilidad en función a esta noción de que solamente los hombres podían entrar a la parte de arquitectura de la Bauhaus. El 2019 se celebraban los primeros 100 años de la Bauhaus y todas las instituciones europeas empiezan a organizar eventos para conmemorar esta transición. La Bauhaus será verherrlicht, que quiere decir enaltecida, vermarktet, en el sentido de vendida, trivializada, de trivial. Vermarktet es como que tiene que ver con el mercado. Verherrlicht es como será honrada. Y iconisiert, que se vuelve ícono. Y zitiert, que tiene que ver con citada. La Bauhaus será constantemente citada como movimiento cultural. Sin embargo, esto lo dice la curadora Angelika Steinmetz-Opperland, nosotros queríamos una exposición que se posicione en torno a ese fenómeno, al fenómeno de la Bauhaus. Y no es lo que se ve en esta exposición. Este es el Museo de la Bauhaus, el actual Museo de la Bauhaus en Weimar, donde se muestran los diseños. Esta silla es la famosa silla de Mies van der Rohe y de su esposa Lili Reich, durante muchos años solamente atribuida a Ludwig Mies van der Rohe, al tal punto que Lili Reich se denomina el síndrome de Lili Reich a mujeres que son invisibilizadas por el marido dentro del mundo del arte. 1919 dice este cartel o esta lámpara que cuelga en la parte alta del Museo de Weimar. Se mostrarán el nombre de Gropius, se mostrará grandes cantidades de objetos diseñados. Aquí una parte dedicada específicamente al ballet triádico que hemos visto hace un momento, la semana pasada en la clase. Y acá la pieza de la discordia, en esto que era un render, este era como una suerte de render o una imagen que promocionaba al museo antes de que el museo se inaugure. Y este tejido que están viendo acá, de Gunther Stötzl, estaba colocado en el render en el piso, como si se tratara de una alfombra, cuando el tejido ese es un tejido que debía estar en la pared, ya que era considerado tanto por la artista como sus contemporáneos como una obra de arte, que es algo que el arquitecto que hizo este render no entendió, y por lo cual deberíamos aniquilarlo en el sentido figurativo de la palabra. A raíz de esa pieza
una compañera mía de la maestría, una artista que se llama Julieta Ortiz Latierro, hizo una pieza que se llama If Only to Kill Time, aunque sea para matar el tiempo, traducida al español, inspirada en el ballet de Oskar Schlema, en el ballet famoso que hemos visto la semana pasada, el ballet triádico. Y basada en una frase que Oskar Schlema dijo en su momento: Wo Wolle ist auch ein Weib, das webt, und sei es nur zum Zeitvertreib. Que esto traducido al español dice lo siguiente: donde hay lana, está también una mujer que teje, aunque sea para perder el tiempo. Es decir, como perdón, no es perder el tiempo, para pasar el tiempo. Esta palabra Zeitvertreib es un concepto que en Alemania tiene un significado especial, que es hacer pasar el tiempo y mientras esperas, estás tejiendo. El año 2015 ella organiza un conversatorio en la Bauhaus, esto era parte de su tesis de la maestría, y les leo la parte que dice abajo. Oskar Schlema, artist and professor, spread these words around the Bauhaus School. Oskar Schlema dijo estas palabras en la escuela del Bauhaus. At the time, only some women managed to take part in workshops other than the textile. They could not obtain a diploma and only a few could teach. La mayoría de las mujeres no podían obtener un diploma, un certificado de sus estudios, y muy pocas de ellas podían enseñar. It seems the leading avant-garde group developed progressive ideas in relation to art, design, and architecture, but surprisingly, they happened to be strongly conservative towards the role of women in society. Pareciera que, a pesar de haber desarrollado ideas muy progresivas y progresistas en relación al arte, al diseño y la arquitectura, no fueron capaces de enfrentarse a una sociedad y al rol de las mujeres a partir de esta visión conservadora de la sociedad. Ronny Schuller, author of Die Handwerkmeister am staatlichen Bauhaus Weimar, will share untold stories about the female situation in the first years of the Bauhaus with us. Entonces invita a la gente a que sean partícipes de una conferencia donde este señor Ronny Schuller, que estaba haciendo su doctorado sobre la Bauhaus, les hable sobre los roles de la mujer en esos primeros años. Y ahí está una imagen de la conferencia, y este de ahí es el que hoy es el docente y su docente. Este es el tejido. Esta es la obra de Günther Stößel. Es una obra descomunal, básicamente un patrón de líneas de diferentes tonos que están generando como ritmos y que se tenía que colgar en una de las paredes. El año 2015, cuando todavía no se había inaugurado el nuevo Museo de la Bauhaus, esta obra de arte estaba guardada en un depósito. No voy a decir empolvándose, porque no se estaba empolvando, estaba bien guardada, pero tan bien guardada que nunca salía a la exposición. Julieta lo que hace es asociar la idea de perder el tiempo o de pasar el tiempo para utilizar esa noción de vamos a trabajar horas de horas para algo que no tiene mucho sentido. Decide realizar una reproducción del tejido, es decir, reinterpretar este tejido, dibujándolo a una escala al doble del tamaño, va a duplicar el tamaño que están viendo acá, en el piso del ingreso al antiguo Museo de la Bauhaus, como si se tratara de un tapete que se acerca a la puerta de ingreso. Todo esto con la idea de generar una falsa alfombra de ingreso al museo, siguiendo esta crítica, pensando en cómo esto
esto tenía una significancia importantísima en la percepción de que el tejido no es una obra de arte. La falsa percepción, ¿no es cierto? Entonces, durante días, porque este festival de arte duró 3 semanas, durante esas 3 semanas, Julieta y una amiga suya se sentaban en el piso de esta plaza frente a las estatuas de Schiller y Goethe que están viendo ahí, y este de acá que es el Teatro Nacional de Weimar, el espacio más importante cultural que tiene la ciudad hoy en día. Y en esa plaza dibujaron durante 2 semanas y media esta pieza. La mayor parte del público que tuvieron eran este tipo de personas. Hoy en día Weimar es una ciudad muy visitada por turistas en el verano. Lo curioso es que la mayoría de los turistas que llegan son señores así de entre los 55 y los 80 años de edad. Todos muy interesados en la historia, sobre todo clásica de Weimar, y no tanto en la historia contemporánea de Weimar. Y el Museo de la Bauhaus estaba situado ahí un poco en medio entre esas dos ideas, entre lo clásico y lo que viene después, que será lo contemporáneo. Y a medida que ellas llegan a la parte, digamos, de la puerta, poco a poco lo que habían dibujado primero había ya empezado a desaparecer, borrado ya sea por la interacción de las personas pisando la tiza o por las inclemencias del clima, que muchas veces llovía y parte de esto se empieza a borrar. ¿Qué era justamente la idea detrás de esto? Pensar que ese patrimonio puede perderse y que esa noción de perder el tiempo o hacer pasar el tiempo podía estar asociada al dibujo y a pintar con una tiza, porque te toma mucho más tiempo que pintar con un pincel o una brocha. Esta otra obra se llama Personal Artist, es de una artista alemana que se llama Franziska Becher, y ella lo que hace es lleva los colores de la Bauhaus a una estética dentro del lenguaje del diseño de moda, utilizando fotografías con un fotógrafo especial de modas, y ella diseña estos trajes que buscaban la relación entre, digámoslo así, el traje de un trabajador, de un obrero, pero pensado desde el diseño de modas. Diseña además una serie de tarjetas o carnets de artista, pensando en un poco esta sátira o esta cuestión más sarcástica de posicionarse con relación a la historia de la Bauhaus. Y lanza todas estas obras, todo este trabajo a partir de la idea de que la Bauhaus tenía el objetivo de la construcción como fin principal, y que ya que la construcción era el fin así como más importante de la Bauhaus, entonces había que diseñar una ropa para las obras, para la construcción, y que permita, sin embargo, tener así esa cuestión así del diseño de modas impregnado en ella. Y eso me lleva un poco a pensar que la Bauhaus debería abrir sus contenidos y abrir sus posibilidades a unas nuevas democracias, y que esa alfombra que se pretendía construir con tiza en la obra de Julieta Ortiz se pueda convertir en esta noción de democracy, y si la democracia realmente es lo que creemos que es. Y aquí es donde yo pongo mis comentarios. Queremos otras herencias culturales Bauhaus, no solamente las que nos cuenta la historia oficial. Otra Bauhaus es siempre posible, con el fondo del ballet triádico, y el logo de la Bauhaus con esta inscripción. Y si pensamos en otras formas
de ver el mundo y, de ver el pasado y el presente de la Bauhaus. Todo para cerrar con esta idea de que las nuevas democracias son posibles si es que las sabemos cuestionar. Eso es, señores y señoras. Con eso la clase de hoy ha acabado.